Estaba yo un día en clase en la universidad, como siempre con un libro cerca, que aprovecho siempre cada rato entre clases para leer, cuando una compañera se interesó por lo que estaba leyendo. Después seguimos hablando y me comentó que le había llamado la atención el tipo de libro y le había resultado especialmente interesante que era un libro muy finito, porque ella hacía tiempo que quería volver a recuperar su hábito de lectura, pero no había encontrado todavía el tipo de libro que la motivara a ello. Y eso me dejó reflexionando sobre la utilidad de los libros cortos cuando queremos volver a restablecer aquel hábito de lectura que teníamos cuando éramos adolescentes, cuando había tiempo para poder ponerse a leer, o bien si simplemente hemos querido en algún punto tener ese hábito lector pero nunca lo hemos conseguido. Me parece que los libros cortos tienen una gran utilidad cuando intentamos acostumbrarnos a la lectura, porque nos ayudan precisamente a conseguir algo, a saber que hemos leído algo, y se hace una lectura generalmente bastante más ligera que un libro más largo, y por eso he pensado que sería muy interesante hacer una recopilación de libros cortos. Además, estos libros son la clase de libros que siempre puedes tener en tu tote bag, en tu bolso, en cualquier sitio para leer, en el autobús, en los descansos de la universidad, en los descansos del trabajo, esos pequeños libros de pasta blanda sufridores que te puedes llevar a cualquier sitio y que te animan a continuar leyendo aun cuando no tienes mucho tiempo. Así que por eso, en el vídeo de hoy, os traigo una selección de libros cortos con una gran variedad de géneros y autores para que podáis escoger lo que más os gusten y para que podáis continuar leyendo o darle una oportunidad a la lectura si no estáis muy acostumbrados a ello. Así que, sin más dilación, vamos con el primer libro de esta recopilación, que es Del color de la leche, de la escritora británica Nell Leyson. Esta historia tiene una de las narradoras más auténticas que he leído. La historia está narrada por su protagonista, una joven que habita en algún lugar de Inglaterra en el siglo XIX, en los años 30 del siglo XIX, que está escribiendo su propio libro con sus propias manos, como ella misma nos cuenta. Nos habla pues de su vida en el campo, de los animales, de su familia. Es un entorno muy bucólico, es una romantización de la vida campestre del siglo XIX, y poco a poco se va tornando cada vez más oscuro hasta que descubrimos una trama de acoso y abuso sexual. Sí, resulta fascinante cómo la autora nos va llevando por una senda que va cuesta abajo y casi sin que nos demos cuenta hemos pasado de una historia que parecía dulce, de una historia sobre una niña en el campo que sueña con ser escritora, a una historia bastante oscura y con un final bastante tétrico. La narradora, ¿cómo explicarlo sin hacer alguna desvelación? La narradora, digamos que en cierto modo altera su propia historia, y al final de la novela descubrimos algunos aspectos que se habían pasado por alto en el comienzo de la novela. Es muy difícil hacer una sinopsis de una novela de este grosor sin desvelar ningún detalle. Espero que comprendáis mi esfuerzo. Vamos a continuar con el siguiente libro, o los siguientes dos libros más bien, porque los siguientes en nuestra lista son El loco y el profeta, del escritor libanés Khalil Gibran. Los he incluido a ambos en el mismo punto de la recopilación, ya que son del mismo autor y tienen una temática similar. No son una historia, sino que son más bien un conjunto de historias o enseñanzas. En el caso del loco son una serie de relatos cortos con una variedad de narradores y de temáticas, pero pues como su título indica, ahondan en el tema de la locura, del ser diferente, de pensar de una forma atípica para la mayoría de la gente. En la obra de Khalil Gibran abundan mucho las personificaciones. Por ejemplo, hay uno de los relatos sobre unas hormigas que están
discutiendo sobre la nariz de un hombre dormido. Otro de los relatos es sobre una semilla de granada que discute con las otras semillas de granada. Otro relato habla sobre la importancia de distintas esencias de la conciencia y cómo cada una piensa que es mejor que las demás. Cada relato es diferente, cada relato tiene una enseñanza y está lleno de belleza. En la obra de Khalil Gibran abundan muchas metáforas, comparaciones, alusiones a la naturaleza, y eso hace que sea una obra muy muy bonita de leer. Lo mismo aplica al Profeta. Realmente el libro que yo leí contaba con lo que sería la segunda parte, estaba el Profeta y el Jardín del Profeta en el mismo libro. Aún así sigue siendo bastante corto, unas 200 páginas, por ahí andaría. La historia del Profeta nos habla pues de cómo un hombre muy sabio abandona una tierra y quiere volver a su ciudad natal. Y en esta despedida del pueblo con el que ha estado, el pueblo de Orfalese, la gente le hace preguntas. Y este es el esquema que va siguiendo todo el relato. La gente empieza preguntándole: háblanos del amor, háblanos de la libertad, háblanos de los niños, háblanos del vestido, del trabajo, etc. Y el profeta comparte su sabiduría con todas estas personas, de nuevo en una obra llena de lirismo, de naturaleza, de belleza de las palabras, que hace que tengamos la sensación de estar leyendo un poema muchas veces. El siguiente libro corto del que vamos a hablar es Ficciones, del escritor argentino Jorge Luis Borges. Esta es una serie de relatos que podríamos considerar como una especie de fantasía intelectual. Por ejemplo, uno de ellos se habla del Quijote, pero no el Quijote de Cervantes que todos conocemos, sino un Quijote escrito por otro autor en otra época. Y esto da una disertación de por qué el Quijote escrito por Cervantes no tiene realmente tanto mérito, porque el Quijote escrito en aquella época, en aquel contexto, por aquel escritor, habría sido lo fácil, lo que se podía imaginar, mientras que este otro Quijote escrito por este otro autor desde cero, simplemente imaginado, viendo otro contexto diferente, sería una obra muchísimo más genuina y muchísimo más especial. Otro de los relatos nos habla de una biblioteca infinita donde se encuentran todos los libros del mundo. Eso incluye hasta pequeñas variaciones donde solo cambia una letra, una palabra, un párrafo, y nos habla de cómo funciona este extraño mundo, de los libros que allí hay, de los conflictos que surgen. Lo que más me fascina de estos relatos de Borges es que crean un mundo, están haciendo un ejercicio de creación de mundos, pero como fin en sí mismo. Normalmente la creación de mundos es un paso para construir una historia de fantasía que tenga una gran complejidad y una gran riqueza narrativa. Pero en el caso de Borges no hay una historia posterior. Todo el relato se centra en la descripción de este mundo que a veces resulta bastante abstracto, pero que el autor construye de una forma muy concisa y que describe de una manera muy clara. Es cierto que yo que considero que son unos relatos un poco complicados de leer, porque requieren, como digo, ese ejercicio de abstracción, de tratar de comprender un mundo y un imaginario bastante diferente a lo que por lo menos yo en mi experiencia lectora me he encontrado. Y eso me ha encantado porque he salido de mi caja, de mi zona de confort literario, pero también hay que reconocer que son, para ser relatos, requieren bastante energía mental, requieren bastante ejercicio de abstracción. Otro de los relatos que se incluyen ficciones es el que en opinión de Borges es su favorito, que es El Sur. Es un relato sobre un hombre que tiene cierto accidente y después se ve involucrado en cierto conflicto, y nos hace un poco una reflexión sobre la muerte, y es ese tipo de relato de saber qué está pasando realmente, qué es real, qué no, hasta qué punto te fías del que está narrando. Y fue un relato que yo disfruté muchísimo, porque ya
en aquella época había leído El juego del ángel de Carlos Ruiz Zafón, una novela que me encanta, que disfruté como una niña leyendo y que está en parte inspirada por el relato El Sur. Si leéis el relato El Sur y leéis El juego del ángel, veréis que hay un montón de paralelismos entre los protagonistas y la forma de narrar la historia. Y a mí me encanta establecer vínculos entre historias, ir enlazando todo este tapiz de hilos narrativos, así que fue un relato que de verdad me hizo muchísima ilusión leer. Nuestro siguiente libro corto es una novela, es La borra del café, del escritor uruguayo Mario Benedetti. Hace tiempo que quería leer algo más del autor, así que fui a la biblioteca y me encontré con este libro muy finito que de verdad os podéis leer en una tarde, que se llama La borra del café. Es una novela de tintes autobiográficos sobre la infancia, adolescencia y transición a la vida adulta de un chico uruguayo de padres de ascendencia italiana. Es una novela que nos cuenta pues desde su infancia con los amigos, la trágica muerte de su madre, hasta sus primeros amoríos, sus primeros encuentros sexuales. Es una novela muy tierna, una novela también con ciertos pasajes eróticos, muy dulce, muy graciosa. Mario Benedetti tiene una forma de dar un toque muy cómico a experiencias que podemos encontrar muy familiares en nuestro día a día, especialmente en lo que atañe, pues como digo, a esos primeros amoríos de la adolescencia, de la juventud. Es una novela que te saca una sonrisa y que a veces incluso te puede hacer reír. Y el final es... ¿Qué puedo decir del final? Ha sido uno de los finales más vertiginosos que he leído. El protagonista se pasa la novela obsesionado con cierta misteriosa mujer y al final, en la cúspide de la novela, tenemos un colofón de vértigo donde esta obsesión va a llegar a su punto culmen y donde el corazón a mí casi se me salió del pecho. Pero si queréis descubrir de qué estoy hablando exactamente, vais a tener que ir a esta historia, vais a tener que leer a Mario Benedetti y juzgar por vosotros mismos esta gran pequeña novela. El siguiente en nuestra lista es La hija de la noche de Laura Gallego. Esta es una novela de vampiros ambientada en un pueblecito francés en el siglo XIX. Allí regresa Isabel, una joven que se fugó con su amante y que no goza de muy buena reputación en el pueblo. Rodeada de una área de misterio, se aloja en una mansión en este pueblecito y coincidiendo con su llegada empiezan a ocurrir cosas extrañas que el gendarme del pueblo decide investigar. Poco a poco iremos viendo que el culpable de aquellos animales desangrados encontrados en extrañas circunstancias era un vampiro que tiene una relación muy cercana con Isabel. La historia tiene pues todos los elementos clásicos que nos podemos encontrar en una historia gótica de vampiros. Es una novela muy cortita, así que si queréis disfrutar de una novela gótica pero al mismo tiempo tener una novela ligera, esta es una muy buena opción. Es además una historia que tiene un final feliz muy bonito, un final precioso, lleno de luz, lleno de esperanza. No es la novela más famosa de Laura Gallego, pero de verdad, si os gusta la temática gótica, la temática de vampiros, es una de las mejores recomendaciones que yo os puedo hacer. Continuamos con esta temática de vampiros en esta senda de libros cortos que estamos recorriendo, porque el siguiente es el clásico Carmilla del escritor irlandés Joseph Sheridan Le Fanu. Carmilla, de nuevo, es una historia gótica sobre vampiros, es la historia de una familia que vive en la región europea de Estiria y que un día pues se encuentra con una extraña joven que se llama Carmilla, que mantiene una relación peculiar con la protagonista
La novela, al ser de la época victoriana, está, como ya os podéis imaginar, llena de censura. Es de esas novelas que tienes que leer entre líneas, pero a mí me da que esta historia tiene cierto erotismo lésbico. No sé vosotros, pero la relación entre Carmila y la joven protagonista tiene algo. Tiene algo. Dejémoslo ahí. Por favor, leedlo y comentadme vuestra opinión. Abandonamos los paisajes lóbrigos y tétricos para viajar a la colorida selva del Amazonas, porque el siguiente libro en nuestra recopilación es Un viejo que leía novelas de amor, del chileno Luis Sepúlveda. Este libro se lee en una tarde y yo así lo hice. Estaba de viaje por Alemania y me enganché. Siempre llevo un libro finito conmigo para poder seguir leyendo cuando estoy de viaje. Y el pasado mes de agosto ese libro fue Un viejo que leía novelas de amor. Está ambientada pues en el Amazonas, como ya hemos comentado, donde se halla el cuerpo de un hombre estadounidense, creo recordar, que ha sido asesinado por un animal. La noticia cunde rápidamente por la zona y se organiza una exposición para vengarse, para asesinar a esta bestia despiadada. Acabado de dar muerte a este animal es pues el viejo que lee historias de amor. Este es un hombre que lleva ya muchos años viviendo en el Amazonas y a lo largo de la historia de la caza de esta tigrilla, nuestro protagonista nos va a ir mostrando su historia con los indígenas y todas las peripecias que ha vivido hasta ser el hombre anciano, el hombre hastiado ya de tener que lidiar con toda esta gente que llega al Amazonas con pretensiones y que luego juzga a la naturaleza y luego pretende condenar a la naturaleza cuando ellos mismos son los que deberían ser condenados. Nuestro siguiente libro es La ridícula idea de no volver a verte, de la escritora española Rosa Montero. Este era un libro que yo como estudiante de medicina tenía especial interés en leer, porque es un libro que trata sobre el proceso de duelo, sobre la pérdida, sobre continuar adelante a pesar del sufrimiento que supone haberse quedado sin un ser amado. Este libro surge a raíz de una petición de una editorial a Rosa Montero en la que le sugirieron que escribiera el prólogo de una traducción del diario de Marie Curie, el que fue escrito pues, después de la muerte de su marido y que reflexiona sobre pues, su vida juntos y sobre lo que a ella le queda ahora que él no está. Rosa Montero estaba pasando en aquel momento también por la pérdida de su pareja, con lo cual esto que iba a ser un prólogo al final se convierte en dos historias enlazadas. La historia del duelo de Marie Curie y la historia del duelo de Rosa Montero. No solo trata sobre el proceso de la pérdida, sino que también ahonda en la vida de Marie Curie y es fascinante. Esta científica tenía una gran vocación humanista, creía de verdad que la ciencia podía ayudar al mundo, que podía hacer que la humanidad viviera en un lugar mejor, y es precioso contar leer esta biografía contada por la pluma de Rosa Montero y que, como digo, desde el punto de vista de alguien que quiere acercarse al sufrimiento humano, que quiere observar para tratar de aprender, de consolar, realmente me aportó mucho. Y el libro del que vamos a hablar ahora es Fuera de serie, del escritor británico Malcolm Gladwell. Este es un libro de no ficción que ahonda en el porqué del éxito, hace un análisis desde los grandes futbolistas hasta Bill Gates, hasta por qué a los niños asiáticos se les dan bien las matemáticas. Y no es la clase de libro que os imagináis de primeras cuando escucháis hablar sobre un libro acerca de las claves del éxito. Y es que la mayoría de libros que tratan sobre este tema son muy demagogos en el mensaje que transmiten de tú puedes hacerlo,
tú lo vales, si tú trabajas, tú lo conseguirás, tú lo lograrás. Y hay cierta verdad en esas palabras, es verdad que el éxito está cimentado en el trabajo, en la perseverancia, en la constancia, en no darse nunca por vencido. Pero hay circunstancias que nosotros no podemos controlar. Nosotros venimos a la vida con una baraja de cartas y tenemos que jugarla, pero no escogemos las barajas la baraja que nos toca. Y de eso precisamente habla Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell hace un análisis a partir de diversas historias de distintas personas reales de cómo las cartas que recibimos en nuestra vida, ya sea la fecha de nuestro nacimiento, ya sea la familia de la que venimos, nuestro nivel socioeconómico, nuestra cultura, nuestra nacionalidad, cómo todas esas cartas determinan nuestra posibilidad de éxito en distintos ámbitos de la vida y se ve el éxito desde tantas perspectivas tan desconocidas que es un libro que en algún momento, si os gusta este tipo de narrativas sobre biografías, sobre cómo las personas alcanzan el éxito, es un libro que sin duda en algún momento hay que leer. Viajamos en el tiempo al siglo XIX con La Dama de las Camelias de Alexandre Dumas, hijo. Un clásico, una novela de amor trágico, de amor frustrado, en el que nuestro protagonista queda prendado de una joven llamada Margarita, que finalmente termina muriendo de una tuberculosis. La historia nos cuenta pues toda esta relación de amor convulso que se establece entre estos dos personajes y cómo al final su amor resulta roto por las distintas circunstancias de la vida. El personaje de Margarita te parte el corazón. Cuando finalmente llegas al último tramo de la novela y descubres la verdadera razón por la que Margarita decidió alejarse del hombre al que amaba, dota la historia de un aire trágico. Si tenéis este interés en estas historias de amor del siglo XIX, en esa sociedad llena de normas, donde dos amantes intentan hacer frente a las circunstancias, que tiene un poco el sentido este de heroísmo trágico, de cómo intentar luchar por el amor aun cuando todo eso va en contra. La Dama de las Camelias es ese tipo de historia. Continuamos con El Manual del Guerrero de la Luz, del escritor brasileño Paulo Coelho. Hace años que leí este libro, pero se ha quedado conmigo en mi recuerdo, le cogí un cariño muy especial. Si recordáis, en uno de los puntos anteriores que hemos tratado en este vídeo, hemos hablado del loco y del profeta de Khalil Gibran, y El Manual del Guerrero de la Luz es bastante parecido en cuanto a temática a estos dos, porque de nuevo son una serie de enseñanzas. Nos habla del comportamiento del guerrero de la luz, ese tinte filosófico de reflexión de cuál es la actitud que se debe tener ante la vida, ante los obstáculos, la adversidad. Es ese libro pues de más contemplativo, de enseñanzas, de reflexiones, pero que está hecho en formato de pequeños fragmentos cortos que nos transmiten un mensaje, con lo cual hace que la lectura sea muy amena y muy ligera. Me encantan esos libros que parecen muy cortos, pero que en realidad están muy llenos de significado, en los que lees un párrafo y tienes que cerrar el libro, quedarte mirando al vacío, hacerte una taza de té y reflexionar sobre tu vida. Esa clase de libros me hacen disfrutar muchísimo. Llegamos al final de nuestra recopilación de libros cortos y el último en nuestra lista es Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Aquí no hay desvelación a traición que valga porque el título ya te lo está diciendo todo. Es una muerte anunciada. El protagonista se levanta una mañana y lo matan. Esa es toda la historia. Pero si fuera, por supuesto, si fuera tan simple, yo no os habría traído este libro aquí.
y es que el colombiano Gabriel García Márquez hace magia con la narrativa de esta novela. Es un genio de los saltos temporales. Yo leía el libro y me preguntaba, señor García Márquez, ¿cómo pudo usted no colapsar escribiendo este libro? Y es que, como digo, está lleno de saltos temporales, te cuenta qué pasa con un cierto personaje en un determinado momento, luego vuelve atrás y te dice de otro, pero luego adelante y atrás y adelante, con unos, con otros, cambia continuamente de personajes. Hace falta tener muy claro qué está sucediendo en tu historia para poder hacer todos esos juegos narrativos, y hace falta aún más habilidad para ser capaz de transmitírselo al lector sin que acabe mareado. Es la forma en la que está narrada lo que hace que sea especial, lo que le da el toque de emoción. Todo el pueblo sabía que Santiago Nassar iba a morir, todo el mundo sabía que lo iban a matar y nadie hizo nada. Todas las circunstancias obraron en favor de la muerte de este hombre. Esta es la tragedia de la novela, todo el mundo conocía su final y nadie lo impidió, y lo que hace de Gabriel García Márquez un gran escritor desde el punto de vista de este libro es precisamente eso, la habilidad que tiene de engancharte, de atraparte hasta el final con una historia en la que ya sabes lo que va a pasar. Y ya por último, como un bonus, solo voy a mencionar un ensayo titulado Ante el dolor de los demás, de Susan Sontag. No puedo hablar de él todavía porque no me lo he leído, me lo han prestado hace poco y tengo pensado leerlo en las próximas semanas, pero me hacía ilusión mencionarlo por lo poco que he explorado hasta ahora. Trata sobre las fotografías de guerra, sobre cómo influye en el ser humano la visión de la imagen del dolor ajeno, y estoy deseando seguir leyéndolo y ver qué reflexiones me ofrece. Y hasta aquí nuestra recopilación de libros cortos de hoy. Espero que os hayan ayudado a tener nuevas ideas de lectura, a encontrar ese libro corto que os puede ayudar a volver a recuperar el hábito que habéis perdido, o a encontrar un nuevo libro sufridor que os acompañe en vuestras travesías en el autobús o en el trabajo. Si tenéis una recomendación de libro corto, por favor, dejadla en los comentarios, me encantaría leerlo. Y si os ha gustado este vídeo, pues siempre podéis darle un me gusta, podéis suscribiros, que la verdad me ayuda muchísimo recibir ese apoyo. Y nos despedimos, hasta la próxima.